Hola, viajero. Vivimos en un mundo que nos empuja a reaccionar, a preocuparnos y a perder el control de nuestra mente. Muchos creen que ser fuerte es endurecerse, pero los estoicos pensaban distinto. La verdadera fuerza nace de la claridad y la calma interior. Hoy recorreremos 10 verdades estoicas enseñadas por Marco Aurelio, Epicteto y Séneca. Verdades simples, profundas y prácticas que pueden ayudarte a pensar mejor, resistir más y vivir con una mente firme en medio del caos. No necesitas cambiar tu vida de golpe, solo necesitas escuchar con atención y aplicar una verdad a la vez. Comencemos. Parte 1. Tu mente es el campo de batalla. Marco Aurelio escribió algo que atraviesa los siglos con una claridad implacable. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Con esta frase no intentaba impresionar a nadie, intentaba despertarse a sí mismo. Para los estoicos, la mente es el verdadero escenario donde se libra la batalla más importante de la vida. No es el mundo exterior, no son las circunstancias, no son los demás. Es la interpretación que haces de todo ello. Ahí comienza la fortaleza o el sufrimiento. La mayoría de las personas vive creyendo que su malestar proviene de lo que ocurre fuera. Problemas, personas, pérdidas, fracasos. Pero Marco Aurelio observó algo distinto. Dos personas pueden vivir el mismo evento y experimentar realidades completamente opuestas. Una se derrumba, la otra se fortalece. La diferencia no está en el hecho, sino en el pensamiento que lo acompaña. La mente no solo interpreta la realidad, la construye, y si no aprendes a gobernarla, ella gobernará tu vida sin pedir permiso. Epicteto lo explicaba con una sencillez brutal. No nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esta verdad cambia todo. Significa que, incluso cuando no puedes controlar lo que sucede, siempre conservas el control sobre cómo lo entiendes. Esa pequeña diferencia es el origen de una mente imparable. Porque cuando comprendes que el poder no está fuera, sino dentro, dejas de vivir a la defensiva. Empiezas a vivir con intención. Marco Aurelio entrenaba su mente como otros entrenan el cuerpo. Sabía que una mente débil convierte cualquier dificultad en una tragedia, mientras que una mente disciplinada convierte los obstáculos en ejercicios de fortaleza. Por eso insistía en observar los pensamientos apenas aparecen. No todos merecen atención, no todos son verdad. Muchos son hábitos mentales heredados del miedo, de la comparación o de la inseguridad. Si no los cuestionas, se convierten en tu identidad sin que lo notes. Una mente imparable no es una mente sin problemas. Es una mente que no se deja arrastrar por el caos. Es una mente que aprende a decir, esto está ocurriendo, pero no necesito añadirle sufrimiento innecesario. Marco Aurelio se recordaba constantemente que no debía reaccionar de inmediato, que debía mirar los hechos con sobriedad, sin exagerarlos. Porque cuando exageras mentalmente, te debilitas. Y cuando ves con claridad, te fortaleces. Séneca advertía que gran parte del sufrimiento humano nace de la anticipación. Sufrimos por cosas que no han ocurrido, que tal vez nunca ocurran. La mente se adelanta, imagina, se angustia y se agota. El estoicismo enseña a traer la mente de vuelta al presente, al único lugar donde realmente puedes actuar. Una mente que vive en el ahora es una mente más estable, más fuerte y más difícil de romper. Para comenzar a aplicar esta verdad, Marco Aurelio proponía algo simple pero profundo. Observa tus pensamientos como si no fueras ellos. Pregúntate si lo que piensas te ayuda a vivir mejor o solo te desgasta. Si no te ayuda, suéltalo. No luches contra él, no lo alimentes. Déjalo pasar. La mente se educa con repetición. Cada pensamiento corregido es una pequeña victoria interior. Viajero, esta primera verdad estoica es el fundamento de todas las demás. Si conquistas tu mente, nada externo podrá dominarte.
Aquí comienza el camino hacia una mente verdaderamente imparable. Parte 2. No controlas lo que pasa, controlas cómo respondes. Epicteto resumió una de las verdades más poderosas del estoicismo con una claridad casi incómoda. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Esta distinción, tan simple en apariencia, es una de las llaves más importantes para volverte mentalmente imparable. La mayoría del sufrimiento humano nace de intentar controlar lo que no puede ser controlado. El comportamiento de otros, el pasado, el azar, el clima, la opinión ajena, los resultados finales. Marco Aurelio entendía que mientras luches contra lo inevitable, vivirás en conflicto constante contigo mismo. Marco Aurelio observaba que los acontecimientos externos no tienen poder por sí mismos, no entran en tu mente a la fuerza, son neutrales. El poder aparece cuando tú decides cómo interpretarlos. Una pérdida puede verse como una tragedia absoluta o como una transición dolorosa pero natural. Un obstáculo puede sentirse como una injusticia o como una oportunidad para practicar paciencia y fortaleza. El hecho es el mismo. La respuesta cambia todo, y esa respuesta siempre está en tus manos. Para los estoicos, aceptar que no controlas lo que sucede no es rendición, es sabiduría. Cuando aceptas esta verdad, liberas una cantidad enorme de energía mental. Dejas de resistirte, de pelear con la realidad, de preguntarte por qué ocurrió algo que ya ocurrió. En lugar de eso, enfocas tu atención en lo único que sí depende de ti, tu juicio, tu actitud y tu acción presente. Ahí comienza la verdadera libertad interior. Epicteto enseñaba que incluso en las situaciones más duras, siempre conservas una elección: cómo responder. Puedes responder con resentimiento o con dignidad, con desesperación o con claridad, con impulsividad o con calma. Esa elección, aunque parezca pequeña, define tu carácter. Marco Aurelio se recordaba constantemente que nadie podía obligarlo a reaccionar de una forma indigna. Podían dañar su cuerpo, su reputación o sus planes, pero no su interior, a menos que él lo permitiera. Muchas personas viven agotadas porque reaccionan a todo. Cada comentario, cada problema, cada imprevisto dispara una emoción descontrolada. El estoicismo propone algo distinto: responder en lugar de reaccionar. Responder implica pausa, reflexión y elección consciente. Reaccionar es automático, impulsivo y muchas veces destructivo. Una mente imparable aprende a crear espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio nace la fortaleza. Marco Aurelio veía este control como un entrenamiento diario. No esperaba dominarlo de inmediato. Sabía que la mente se fortalece con práctica constante. Cada vez que eliges no dejarte arrastrar por la ira, el miedo o la frustración, refuerzas tu carácter. Cada vez que aceptas lo que no puedes cambiar y actúas sobre lo que sí puedes, te vuelves más estable. La vida deja de sentirse caótica porque tú ya no eres caótico por dentro. Séneca advertía que sufrir por lo inevitable es añadir dolor innecesario a la vida. El sabio no niega la dificultad, pero tampoco la exagera. Observa la situación, reconoce sus límites y actúa dentro de ellos. Esta actitud no te vuelve pasivo, te vuelve eficaz. Cuando dejas de gastar energía en quejas y resistencia, puedes usarla para construir, adaptarte y avanzar. Para aplicar esta verdad estoica, pregúntate ante cada dificultad: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suelta. Si la respuesta es sí, actúa con virtud. Esta simple pregunta ordena la mente y devuelve calma incluso en medio del caos. No necesitas controlar el mundo para vivir en paz. Necesitas controlarte a ti mismo. Viajero, esta segunda verdad estoica es un pilar de la fortaleza mental. Cuando aceptas lo que no controlas y eliges cómo responder, te vuelves libre por dentro. Y una mente libre es una mente imposible de quebrar.
Parte 3. La emoción. ¿No es el problema? La reacción, sí. Marco Aurelio comprendía que sentir no es una debilidad, sino una condición humana. El estoicismo nunca buscó apagar las emociones, ni convertir a las personas en estatuas sin alma. Lo que sí enseñó con firmeza fue a no convertirse en esclavos de ellas. Una emoción aparece de manera natural. La reacción es una elección. Esta diferencia, sutil pero profunda, marca el límite entre una mente frágil y una mente imparable. Epicteto explicaba que las emociones son como visitantes. Llegan sin pedir permiso, pero no tienen por qué quedarse ni gobernar la casa. El problema no es sentir enojo, miedo o tristeza. El problema es actuar bajo su impulso sin reflexión. Marco Aurelio se repetía que ninguna emoción, por intensa que fuera, tenía autoridad para dictar sus actos. Él sabía que reaccionar de inmediato es perder el control, mientras que responder con conciencia es ejercer poder interior. La mayoría de las personas vive reaccionando. Un comentario provoca ira, un error provoca culpa, una dificultad provoca ansiedad. Todo ocurre rápido, sin pausa, sin observación. Pero el estoicismo enseña que entre lo que ocurre y lo que haces existe un espacio. Ese espacio es tu libertad. En él puedes respirar, observar la emoción y decidir cómo actuar. Marco Aurelio entrenó su mente para habitar ese espacio incluso en los momentos más tensos, porque sabía que ahí se forja el carácter. Una emoción intensa tiende a exagerar la realidad. El miedo anticipa catástrofes, la ira magnifica ofensas, la tristeza pinta el futuro de oscuridad. Pero cuando no reaccionas de inmediato, la emoción pierde fuerza. Al observarla con calma, descubres que no eres la emoción, la estás experimentando. Esa comprensión es liberadora. Te permite sentir sin perderte, experimentar sin destruirte, atravesar sin romperte. Séneca advertía que la ira es una locura breve que deja consecuencias duraderas. Una reacción impulsiva puede arruinar relaciones, decisiones y oportunidades que costaron años construir. Por eso los estoicos valoraban la templanza, la capacidad de mantenerse firme incluso cuando el interior se agita. No se trata de reprimir, sino de dirigir. Así como un río desbordado destruye, pero un río canalizado genera energía. Una emoción dirigida se convierte en fuerza. Marco Aurelio aconsejaba observar la emoción como si fuera un fenómeno externo. Nombrarla, reconocerla y dejar que pase. Esto es ira, esto es miedo, esto es frustración. Al nombrarla, la separas de tu identidad. Ya no eres la emoción, la estás atravesando. Esa distancia interior reduce su poder. La mente se aclara, la reacción pierde urgencia y en ese momento puedes elegir actuar desde tus valores, no desde el impulso. El entrenamiento estoico consiste en repetir este proceso una y otra vez. No se domina en un día. Requiere paciencia y constancia. Cada vez que eliges no reaccionar automáticamente, fortaleces tu mente. Cada vez que respondes con calma, construyes carácter. Incluso cuando fallas, puedes aprender. Marco Aurelio no buscaba perfección, buscaba progreso. Sabía que cada intento consciente era una victoria silenciosa. Para aplicar esta verdad, cuando una emoción intensa aparezca, detente un instante. Respira profundamente. Observa lo que sientes sin juzgarlo. Pregúntate, ¿qué acción refleja la persona que quiero ser? Esa pregunta cambia el rumbo. No elimina la emoción, pero evita que gobierne. Con el tiempo, la mente aprende a permanecer estable incluso en medio del movimiento. Viajero, esta tercera verdad estoica te entrega una clave esencial. Sentir no te debilita. Reaccionar sin conciencia, sí. Cuando aprendes a responder con claridad, tu mente se vuelve firme, serena y verdaderamente imparable. Parte 4. La vida es cambio. Resistirte te debilita.
Marco Aurelio observaba la naturaleza para recordar una verdad inevitable. Todo cambia. Nada permanece igual, nada se detiene, nada es fijo. Los estoicos entendían que la vida se mueve como un río constante y que intentar aferrarse a una forma, a una etapa o a una persona es luchar contra la esencia misma de la existencia. Marco no veía el cambio como una amenaza, sino como una ley natural que, cuando se comprende, libera a la mente del sufrimiento innecesario. Gran parte del dolor humano nace de la resistencia. Resistimos la pérdida, resistimos el final, resistimos la transformación. Queremos que las cosas se queden como están cuando nos resultan cómodas, y queremos que cambien rápido cuando nos incomodan. Pero la vida no responde a preferencias personales. Epicteto enseñaba que quien se rebela contra lo inevitable se desgasta por dentro. En cambio, quien acepta el cambio con lucidez conserva su energía para avanzar. Aceptar no significa rendirse ni volverse pasivo. Significa dejar de pelear con la realidad. Marco Aurelio se recordaba que los acontecimientos siguen su curso con o sin su aprobación. La pregunta importante no es por qué ocurre el cambio, sino cómo decides atravesarlo. Cuando aceptas, recuperas claridad. Cuando resistes, te nublas. La aceptación abre espacio a la adaptación, y la adaptación es una forma profunda de fortaleza mental. Los estoicos comprendían que la impermanencia no solo se aplica a las dificultades, sino también a las alegrías. Todo lo que hoy disfrutas cambiará. Esto no debe llenarte de tristeza, sino de atención. Valoras más lo que sabes que no es eterno. Aprecias con más presencia. Vives con más intención. Marco Aurelio escribía que cada momento debe vivirse como si fuera suficiente en sí mismo, sin exigirle promesas de permanencia. Séneca explicaba que el cambio también es el origen de la renovación. Sin cambio no hay crecimiento, no hay aprendizaje, no hay evolución. Las heridas sanan porque el cuerpo cambia. La mente madura porque atraviesa experiencias. El carácter se fortalece porque enfrenta transiciones. Cuando entiendes esto, dejas de ver el cambio como enemigo y comienzas a verlo como maestro. Cada transformación trae consigo una lección que, si se acepta, te vuelve más sabio. Resistirse al cambio suele manifestarse como nostalgia constante, miedo al futuro o apego excesivo al control. La mente intenta congelar el tiempo para sentirse segura, pero esa seguridad es ilusoria. Marco Aurelio invitaba a entrenar la mente para fluir con los acontecimientos, no para aferrarse a ellos. La flexibilidad mental es una de las cualidades más poderosas del estoico. El árbol rígido se quiebra. El flexible resiste la tormenta. Para practicar esta verdad, los estoicos recomendaban observar la vida como un proceso continuo. Nada llega para quedarse para siempre y nada se va sin dejar algo. Cuando algo termina, pregúntate qué te enseñó. Cuando algo comienza, pregúntate cómo vivirlo con virtud. Esta actitud transforma la experiencia del cambio. Ya no es una pérdida constante, sino una sucesión de aprendizajes. Marco Aurelio recordaba que incluso nosotros estamos cambiando todo el tiempo. No somos la misma persona que hace años, ni siquiera que hace meses. Y eso no es una falla, es una oportunidad. Cambiar es parte de estar vivo. Resistirse al cambio es resistirse a la vida misma. Aceptarlo es caminar con ella en lugar de ser arrastrado. Viajero, esta cuarta verdad estoica es clara y liberadora. La vida cambia y tu fortaleza nace cuando aprendes a cambiar con ella. Cuando dejas de resistir, tu mente se vuelve ligera, y una mente ligera es mucho más difícil de romper. Parte 5. El dolor puede romperte o forjarte. Marco Aurelio no se engañaba respecto al dolor. Sabía que la vida trae pérdidas, enfermedades, fracasos y decepciones. No lo veía como una anomalía, sino como una parte natural del camino humano.
Para los estoicos, el dolor no es una señal de que algo salió mal, es una señal de que estás vivo y en proceso. La diferencia decisiva no está en evitar el dolor, sino en cómo lo atraviesas. Ahí se define si te rompe o te forja. Epicteto enseñaba que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado es una elección. Cuando resistes el dolor, lo multiplicas. Cuando lo aceptas con lucidez, lo reduces. Marco Aurelio se recordaba que nada externo puede dañar el alma si ésta no se deja arrastrar. El dolor toca el cuerpo y la emoción, pero no tiene por qué dominar el juicio. Esa comprensión devuelve poder en medio de la dificultad. El estoicismo no glorifica el sufrimiento, pero tampoco lo huye. Lo observa, lo estudia, lo utiliza. Séneca decía que el fuego prueba al oro y la adversidad prueba al carácter. No porque la adversidad sea deseable, sino porque revela lo que ya existe dentro de ti. En momentos cómodos todos parecen fuertes. En momentos difíciles, el carácter se hace visible. El dolor muestra si tu fortaleza es real o solo aparente. Marco Aurelio entendía que cada experiencia dolorosa contiene una oportunidad de entrenamiento interior. La paciencia se ejercita cuando las cosas no avanzan. La valentía aparece cuando el miedo surge. La templanza se prueba cuando el impulso empuja. El dolor no llega vacío, llega con una lección. El problema es que muchas personas se enfocan tanto en huir del dolor que no escuchan lo que intenta enseñar. Y al hacerlo, prolongan su sufrimiento. El miedo al dolor suele ser más destructivo que el dolor mismo. Anticipar, imaginar, exagerar. La mente crea escenarios que desgastan antes de tiempo. Marco Aurelio se recordaba que el presente siempre es más manejable que las fantasías del futuro. El dolor real suele ser limitado. El dolor imaginado no tiene fronteras. Cuando vuelves al presente, recuperas estabilidad. Cuando te quedas en la anticipación, te debilitas. Aceptar el dolor no significa resignarse. Significa reconocerlo sin añadirle dramatismo innecesario. El estoico se pregunta, ¿qué depende de mí ahora? Quizá no puedas eliminar el dolor, pero sí puedes elegir no perder tu dignidad. Puedes elegir no volverte amargo. Puedes elegir no destruirte por dentro. Esa elección es una forma profunda de fortaleza. Marco Aurelio consideraba que mantener la integridad en medio del dolor es una de las mayores victorias del espíritu. El dolor también tiene un final. Nada dura para siempre. Ninguna emoción intensa permanece intacta. La naturaleza cambia y con ella cambia el estado interno. Recordar esto no elimina el dolor, pero lo hace más llevadero. Te permite respirar en medio de la tormenta. Te recuerda que estás atravesando algo, no que te quedarás ahí para siempre. La mente imparable entiende la temporalidad y se apoya en ella. Para aplicar esta verdad, cuando el dolor aparezca, evita preguntarte, ¿por qué a mí? Esa pregunta no trae claridad. En su lugar, pregúntate, ¿cómo puedo atravesar esto con virtud? Esa pregunta ordena la mente y devuelve dirección. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un desafío manejable. No fácil, pero posible. Viajero, esta quinta verdad estoica es firme y honesta. El dolor no te define, tu respuesta al dolor sí. Si lo enfrentas con claridad, te forja. Y una mente forjada en la dificultad se vuelve verdaderamente imparable. Parte 6. No necesitas la aprobación de nadie. Marco Aurelio sabía que vivir pendiente de la opinión ajena es una forma silenciosa de esclavitud. Como emperador estuvo rodeado de elogios interesados y críticas constantes. Aún así, se recordaba una y otra vez que la aprobación externa no construye el carácter ni define el valor de una persona. Para los estoicos, depender del juicio de otros es entregarles el control de tu tranquilidad. Cuando tu paz depende de aplausos o críticas, tu mente deja de pertenecerte. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que otros piensan, dicen o sienten,
pero sí podemos decidir cuánto poder les damos sobre nosotros. Muchas personas viven reaccionando a miradas, comentarios y comparaciones. Ajustan su comportamiento para agradar, evitar rechazo o encajar. Sin darse cuenta, comienzan a vivir una vida que no les pertenece. Marco Aurelio observó que este hábito desgasta el alma y debilita la identidad. Una mente que busca aprobación constante se vuelve frágil, porque siempre está expuesta al juicio cambiante de los demás. Séneca advertía que la multitud rara vez sabe lo que es bueno. Lo popular no siempre es virtuoso, y lo virtuoso no siempre es popular. Por eso insistía en que el sabio debe guiarse por valores internos, no por la aceptación externa. Cuando eliges actuar con rectitud, incluso si otros no lo aprueban, fortaleces tu carácter. La verdadera confianza no nace del aplauso, sino de la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. La dependencia de aprobación suele tener raíces profundas: miedo a la soledad, inseguridad, necesidad de validación. El estoicismo no juzga estas emociones, pero enseña a trascenderlas. Marco Aurelio se recordaba que cada persona actúa según su propio entendimiento, limitado por su historia y su perspectiva. Por eso, tomar las opiniones ajenas como verdades absolutas es un error. Lo que otros dicen habla más de ellos que de ti. Liberarte de la aprobación no significa volverte indiferente o arrogante. Significa escuchar sin someterte, considerar sin depender, aprender sin perderte. El estoico puede recibir una crítica útil y descartar una injusta sin que ninguna defina su valor. Esa capacidad de discernimiento es una forma elevada de fortaleza mental. Marco Aurelio practicaba esta independencia interior para mantenerse estable en medio del ruido constante. Los estoicos también advertían sobre el ruido interno, la voz interior que repite críticas ajenas incluso cuando ya no están presentes. Esa voz se convierte en un juez implacable. Epicteto enseñaba a observar ese diálogo interno y preguntarse si es justo, verdadero y útil. Si no lo es, debe ser corregido. La mente imparable no se castiga innecesariamente, se guía con firmeza y compasión. Para aplicar esta verdad, pregúntate antes de actuar: ¿estoy eligiendo esto por convicción o por miedo al juicio? La respuesta suele ser clara si eres honesto contigo mismo. Elegir desde la convicción fortalece. Elegir desde el miedo debilita. Cada decisión tomada desde tus valores refuerza tu independencia interior. Poco a poco, la necesidad de aprobación pierde fuerza. Marco Aurelio recordaba que incluso las personas que hoy te juzgan desaparecerán con el tiempo, igual que sus opiniones. Vivir para agradar a todos es sacrificar tu vida por algo pasajero. Vivir según tu conciencia es construir algo duradero. La serenidad nace cuando ya no necesitas justificar tu camino ante el mundo. Viajero, esta sexta verdad estoica te ofrece una libertad profunda. No necesitas la aprobación de nadie para vivir con dignidad. Cuando actúas desde tus valores, tu mente se vuelve firme. Y una mente firme es extremadamente difícil de quebrar. Parte 7. La disciplina te hace libre. Para los estoicos, la disciplina no era castigo ni rigidez, sino una forma profunda de libertad. Marco Aurelio entendía que una mente sin disciplina vive a merced de impulsos, deseos pasajeros y emociones cambiantes. En cambio, una mente disciplinada elige con claridad y actúa con intención. La disciplina no limita la vida, la ordena. Y cuando la vida se ordena por dentro, el caos exterior pierde poder. Epicteto enseñaba que nadie se vuelve fuerte por accidente. La fortaleza nace de la repetición consciente de acciones correctas, incluso cuando no hay ganas. La motivación es inestable, aparece y desaparece. La disciplina, en cambio, permanece. Por eso los estoicos no confiaban en el ánimo del momento, sino en hábitos sólidos.
Sabían que la mente se educa con constancia, no con entusiasmo pasajero. Marco Aurelio practicaba la disciplina en lo cotidiano. No esperaba grandes gestos heroicos. Se enfocaba en levantarse cuando era necesario, cumplir con su deber, ordenar su mente y actuar con sobriedad. Para él, cada pequeño acto disciplinado era una victoria silenciosa sobre la pereza y la distracción. La disciplina no se nota desde fuera, pero transforma profundamente desde dentro. La falta de disciplina genera esclavitud. Cuando no controlas tus hábitos, ellos te controlan a ti. Comer sin medida, dormir mal, postergar lo importante, reaccionar sin pensar, todo esto debilita la mente. Séneca advertía que quien no se gobierna a sí mismo siempre termina gobernado por algo externo. La disciplina devuelve el control. Te permite elegir en lugar de obedecer impulsos automáticos. La disciplina estoica no es dura ni cruel. Es firme y compasiva. Reconoce la naturaleza humana, pero no se rinde ante ella. Marco Aurelio sabía que fallar es parte del proceso, pero también sabía que rendirse es una elección. La disciplina consiste en volver a intentarlo sin drama, sin culpa excesiva, sin autoengaño. Cada día ofrece una nueva oportunidad para actuar mejor que el anterior. Una mente disciplinada reduce el sufrimiento innecesario. Cuando tienes rutinas claras, decisiones definidas y hábitos estables, la mente se aquieta. No dudas tanto, no te debates internamente a cada momento. La disciplina elimina el desgaste de decidir constantemente. Te ahorra energía mental, te da estructura, y en esa estructura aparece la calma. Epicteto decía que la libertad verdadera no consiste en hacer lo que quieras, sino en no hacer lo que te perjudica. Esa es una definición poderosa. La disciplina te protege de ti mismo cuando tus impulsos te llevan por caminos que no deseas. Te ayuda a sostener lo que sabes que es correcto incluso cuando es incómodo. Esa coherencia es una forma elevada de respeto propio. Para aplicar esta verdad, comienza con algo pequeño. No intentes disciplinar toda tu vida de golpe. Elige un hábito, una acción diaria, una decisión consciente. Repite, ajusta, mantén. La disciplina se construye como una muralla, ladrillo a ladrillo. Cada pequeño esfuerzo suma, cada día cuenta. Con el tiempo, lo que antes costaba se vuelve natural. Marco Aurelio se recordaba que la disciplina es una forma de cuidado. No es exigencia vacía, es compromiso con tu bienestar futuro. Cuando te disciplinas hoy, le das paz al mañana. Cuando eliges constancia, construyes estabilidad. Y cuando sostienes tus hábitos, tu mente se vuelve confiable. Ya no dependes del ánimo, dependes de tu carácter. Viajero, esta séptima verdad estoica es clara y poderosa. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve. Una mente disciplinada es una mente ordenada, y una mente ordenada es casi imposible de romper. Parte 8. Eres responsable de tu vida. Marco Aurelio creía que asumir responsabilidad era uno de los actos más poderosos que una persona puede realizar. No lo veía como una carga pesada, sino como una fuente de dignidad y libertad interior. Para los estoicos, responsabilizarse de la propia vida significa dejar de buscar culpables fuera y comenzar a ordenar lo que ocurre dentro. Cuando entiendes que nadie más es responsable de tus decisiones, recuperas el control de tu camino. Epicteto enseñaba que muchas personas viven como si fueran arrastradas por la vida, cuando en realidad son ellas mismas quienes eligen, incluso al no elegir. Culpar al destino, a las circunstancias o a otras personas puede aliviar momentáneamente el malestar, pero a largo plazo debilita. La responsabilidad, en cambio, fortalece, porque cuando aceptas que tus actos importan, también aceptas que puedes cambiar el rumbo. La mente imparable nace en ese punto exacto. Asumir responsabilidad no significa culparte por todo lo que ocurre. Los estoicos eran muy claros. No controlas todo lo que te pasa,
pero sí controlas cómo actúas frente a ello. Marco Aurelio no se castigaba por los eventos externos, pero sí se examinaba a sí mismo con honestidad. Cada noche revisaba sus acciones, no para juzgarse con dureza, sino para mejorar. Esa práctica constante construyó una mente firme y consciente. La responsabilidad estoica implica abandonar el papel de víctima, no porque la vida no sea dura, sino porque permanecer en ese papel te roba poder. Cuando te ves solo como alguien a quien le ocurren cosas, pierdes iniciativa. Cuando te ves como alguien que decide cómo responder, recuperas fuerza. Séneca decía que la queja constante no cambia la realidad, pero sí debilita el espíritu. La responsabilidad, en cambio, ordena la mente y devuelve claridad. Muchas personas temen asumir responsabilidad porque creen que implica presión excesiva, pero los estoicos la entendían de otra forma, como una oportunidad de vivir con intención. Ser responsable es reconocer que cada acción cuenta, que cada hábito suma, que cada decisión deja una huella. No necesitas controlar el mundo para vivir bien, necesitas gobernarte a ti mismo. Esa es la responsabilidad que libera. Marco Aurelio advertía que nadie vendrá a salvarte de tus propios descuidos. No desde el cinismo, sino desde la honestidad. Esperar que otros arreglen tu vida es una forma de renunciar a tu poder. En cambio, asumir tu parte, aunque sea pequeña, te devuelve autonomía. Cada paso consciente fortalece la confianza en ti mismo. Poco a poco, la mente deja de sentirse perdida y comienza a sentirse capaz. La responsabilidad también se manifiesta en lo cotidiano, en cómo usas tu tiempo, cómo hablas contigo mismo, cómo cuidas tu cuerpo, cómo eliges tus hábitos. No se trata de grandes discursos, sino de actos diarios. Epicteto enseñaba que la libertad se construye con decisiones pequeñas pero constantes. Una mente imparable no nace de un solo acto heroico, sino de una cadena de elecciones conscientes. Para aplicar esta verdad, comienza con una pregunta simple. ¿Qué si depende de mí ahora mismo? Tal vez no puedas cambiar el pasado, pero sí aprender de él. Tal vez no puedas controlar a otros, pero sí tu conducta. Tal vez no puedas evitar el dolor, pero sí evitar destruirte por dentro. Esa claridad te devuelve estabilidad incluso en medio de la incertidumbre. Marco Aurelio creía que la responsabilidad personal es una forma de respeto propio. Cuando te haces cargo de tu vida, te tratas como alguien digno de confianza. Dejas de huir, de justificarte, de postergar. Empiezas a construir. Y en ese proceso, la mente se fortalece porque ya no se siente a la deriva. Viajero, esta octava verdad estoica es firme y liberadora. Cuando asumes responsabilidad, recuperas tu poder interior. Una mente responsable es una mente sólida. Y una mente sólida es muy difícil de quebrar. Parte 9. La gratitud te vuelve inquebrantable. Marco Aurelio entendía la gratitud como una forma avanzada de fortaleza mental. No era un gesto superficial ni una emoción pasajera, sino una disciplina del pensamiento. Para los estoicos, agradecer no significa negar las dificultades, sino reconocer que incluso en medio de ellas, la vida sigue ofreciendo algo valioso. Cuando aprendes a agradecer, tu mente deja de vivir en carencia constante y comienza a habitar un terreno más estable y sereno. Séneca observaba que muchas personas viven insatisfechas no porque les falte algo esencial, sino porque su atención está mal dirigida. Se enfocan en lo que no tienen, en lo que salió mal, en lo que aún no llega. Esa mirada desgasta. La gratitud, en cambio, reordena la percepción. No elimina los problemas, pero los coloca en una proporción más justa. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que cada día despierto, cada capacidad conservada y cada oportunidad de actuar con virtud ya eran motivos suficientes para no caer en la amargura.
La gratitud estoica no es ingenua. Incluye también los momentos difíciles. Epicteto enseñaba que cada obstáculo es una ocasión para practicar una virtud. La paciencia aparece cuando algo se retrasa. La valentía surge cuando el miedo se presenta. La templanza se fortalece cuando el deseo empuja. Agradecer estas oportunidades no significa desear el dolor, sino reconocer el crecimiento que trae consigo. Esta mirada transforma la adversidad en entrenamiento interior. Marco Aurelio veía la gratitud como un ancla mental. Cuando la mente se agita, la gratitud la devuelve al presente. Te recuerda que incluso ahora hay algo que funciona, algo que permanece, algo que sostiene. El cuerpo respira, la mente piensa, el tiempo avanza. Esa conciencia reduce la ansiedad y suaviza la dureza de los pensamientos. Una mente agradecida es menos vulnerable a la desesperación. Los estoicos también comprendían que la queja constante debilita el carácter, no porque expresar dolor sea malo, sino porque quedarse atrapado en la queja te inmoviliza. Séneca advertía que quien se acostumbra a quejarse pierde la capacidad de disfrutar y la fuerza para actuar. La gratitud rompe ese ciclo. No te hace pasivo, te hace lúcido. Te permite ver con claridad lo que sí puedes aprovechar y construir. Practicar la gratitud es entrenar la atención. Marco Aurelio recomendaba detenerse y observar los detalles que suelen pasar desapercibidos. El orden del mundo, la naturaleza, los gestos simples de otras personas, la oportunidad de aprender algo nuevo. Cuando entrenas esta mirada, la vida deja de parecer una sucesión de problemas y se convierte en un proceso más equilibrado. La mente se aquieta porque deja de exigirle a la realidad que sea distinta. La gratitud también fortalece la relación contigo mismo. Cuando reconoces lo que ya has superado, lo que has aprendido y lo que has resistido, construyes confianza interior. Te das cuenta de que no eres tan frágil como creías, que has atravesado momentos difíciles y sigues aquí. Esa conciencia refuerza la autoestima de una manera silenciosa pero profunda. No desde el orgullo, sino desde el reconocimiento honesto. Para aplicar esta verdad estoica, dedica unos instantes al día a identificar algo concreto por lo que puedas estar agradecido. No algo grandioso, sino real. Un momento de calma, una conversación, una lección aprendida. Este ejercicio sencillo cambia gradualmente la forma en que tu mente interpreta la vida. Con el tiempo, la gratitud deja de ser un acto consciente y se convierte en una actitud permanente. Marco Aurelio sabía que la mente que agradece es más difícil de romper porque no depende exclusivamente de que todo salga bien. Encuentra equilibrio incluso cuando las cosas no son ideales. Esa estabilidad es una forma profunda de poder interior. La gratitud no te hace débil, te vuelve resistente, flexible y sereno. Viajero, esta novena verdad estoica es clara. Una mente agradecida no se quiebra con facilidad, porque aprende a sostenerse incluso en medio de la incertidumbre. Parte 10. La calma es la máxima fuerza. Marco Aurelio comprendía algo que pocos entienden incluso hoy. La verdadera fuerza no hace ruido. No necesita imponerse, ni demostrar, ni reaccionar con violencia. La fuerza real se manifiesta como calma interior. Para los estoicos, una mente tranquila no es una mente pasiva, sino una mente entrenada. La calma no nace de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de permanecer estable cuando los problemas aparecen. Esa estabilidad es lo que vuelve a una persona verdaderamente imparable. Vivimos en un mundo que confunde fuerza con impulsividad. Se admira al que reacciona rápido, al que responde con dureza, al que se impone por volumen o agresividad. Pero Marco Aurelio observó lo contrario. Quien pierde la calma pierde el control, y quien pierde el control se debilita. La serenidad no es debilidad, es dominio interior. Es la capacidad de decidir sin que la emoción gobierne, de actuar sin que el caos dicte el rumbo.
Epicteto enseñaba que la calma surge cuando aceptas plenamente lo que depende de ti y sueltas lo que no. Esa aceptación no es resignación, es claridad. Cuando la mente deja de luchar contra la realidad, se libera una enorme cantidad de energía. Esa energía puede usarse para pensar mejor, decidir mejor y vivir mejor. La calma es eficiencia mental, reduce el desgaste innecesario y fortalece la claridad. Marco Aurelio practicaba la calma incluso en medio de responsabilidades enormes. No porque no sintiera presión, sino porque se negaba a permitir que la presión lo desordenara por dentro. Se recordaba que nada externo podía dañar su alma sin su consentimiento. Esta convicción lo mantenía firme. La calma se convirtió en su refugio, no como escape, sino como centro desde el cual actuar con justicia y sabiduría. Séneca afirmaba que una mente agitada se lastima a sí misma. El exceso de preocupación, la prisa constante y la reacción impulsiva desgastan más que cualquier dificultad externa. La calma, en cambio, actúa como un escudo. No evita los golpes de la vida, pero amortigua su impacto. Cuando permaneces sereno, puedes ver soluciones donde otros solo ven problemas. Puedes escuchar cuando otros gritan. Puedes avanzar cuando otros se paralizan. La calma estoica no elimina la emoción, la ordena. Permite sentir sin perderse. Permite pensar sin confundirse. Permite actuar sin arrepentirse. Es una habilidad que se entrena con práctica diaria, observando pensamientos, regulando reacciones, aceptando el cambio, agradeciendo lo que hay, asumiendo responsabilidad. Todas las verdades que has recorrido hasta ahora conducen a este punto. La calma es el resultado de vivir con virtud. Una mente calmada no necesita demostrar nada, no se compara constantemente, no se deja arrastrar por provocaciones, no vive en guerra con el mundo, vive en coherencia consigo misma. Esa coherencia genera una fuerza silenciosa que otros perciben. No es intimidante, es firme. No es agresiva, es estable. No es ruidosa, es profunda. Para aplicar esta última verdad, recuerda que cada día puedes elegir tu ritmo interior. No todo merece tu reacción. No todo requiere urgencia. No todo necesita respuesta inmediata. Respira, observa, decide. Esa secuencia simple protege tu energía mental y fortalece tu carácter. La calma no se improvisa, se construye con decisiones conscientes. Marco Aurelio sabía que la vida es breve y cambiante. Por eso eligió no desperdiciarla en agitación constante. Eligió la serenidad como forma de resistencia. En un mundo caótico, la calma es una revolución interior. Te permite vivir con dignidad, claridad y propósito, incluso cuando el entorno es incierto. Viajero, esta 10ª verdad estoica cierra el camino con una enseñanza esencial. La calma no te hace débil, te hace invencible por dentro. Cuando tu mente es serena, nada puede dominarte. Viajero, has recorrido 10 verdades estoicas que no buscan impresionarte, sino fortalecerte por dentro. Si algo aprendiste hoy, recuerda esto. No eres débil por sentir, eres fuerte cuando eliges cómo responder. La mente entrenada es el mayor poder que un ser humano puede desarrollar. Si este video te ayudó a ver con más claridad, a sentir más calma o a recuperar el control de tu mente, suscríbete al canal. Aquí seguimos construyendo fortaleza, sabiduría y serenidad, paso a paso. Gracias por tu tiempo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo viaje, viajero.